Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Hoy les vamos a traer, yo creo, un tema que es súper importante de política pública en Puerto Rico, y es que el gobierno acaba de enviar una carta que se hizo pública donde anuncia la cancelación o digamos el proceso de cancelación del contrato de Luma Energy en Puerto Rico. ¿Qué representa esto? ¿Qué dice la carta? ¿Cómo el gobierno piensa que está justificado para cancelar ese contrato? Se lo vamos a explicar aquí al detalle. Esto acaba de salir, esto nadie lo tiene y otros van a tratar de hacerlo de como pueden, buscarán a ChatGPT. Nosotros aquí se lo vamos a dar, mire, en Arroyo Habichuela. Como sabemos, yo le agradezco a ustedes que siempre estén en sintonía con todo lo que se produce directamente de esta red. Les agradezco el apoyo que le dan a todos los talentos de esta red, de la red de La Diestra. Le digo que si a usted le gusta lo que ve, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Mire, la gobernadora Jennifer González en su campaña política había dicho que iba a cancelar el contrato de Luma. Eso lo prometió. Ya habían pasado 6, casi 7 meses de su administración y no había ocurrido. Y evidentemente había un proceso, ¿verdad? La gente, esto no es un contrato que tú puedas cancelar de la noche a la mañana, por un lado. Por otro lado, es el contrato posiblemente más importante de los últimos 6 o 7 años en el gobierno de Puerto Rico, porque representó ese contrato el cambio de paradigma de lo que es la administración de energía en Puerto Rico. Anteriormente, por los últimos 60 y tantos años, la corrió, la dirigió, era un monopolio, que era una corporación pública, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y Luma, o ese contrato, cambió ese paradigma y trajo lo que, ¿verdad?, un proceso de privatización que tanto con Luma como con Genera, que es la parte de generación. Pero ya se había dicho, ¿verdad?, de que eso era un proceso complejo. Pues hoy, Josué Colón, que es el zar de energía de Puerto Rico, a la misma vez es el director de la Autoridad Público-Privada, de la Alianza Público-Privada, que es la agencia del gobierno que tiene el contrato con Luma, pues hoy envió una carta de 81 páginas. Y vamos primero a dar pie a lo que es una nota del periódico Metro, que hicieron un buen análisis de lo que dice la carta. Nosotros le vamos a enseñar la carta ya mismo. Pero dice, gobierno da primer paso formal para cancelar el contrato de Luma Energy. La Autoridad de las Alianzas Público-Privadas inicia proceso de resolución de disputas. Esto, acuérdense de esa palabra, resolución de disputas, que podría culminar en la terminación del acuerdo de operación y mantenimiento. Vamos a bajar la nota para leer lo que dice. La nota yo creo que es bastante puntual en cómo describe lo que está ocurriendo aquí. Dice, el gobierno activó formalmente el proceso que podría culminar en la terminación del contrato. Emitió esta carta para entrar en lo que es la notificación de disputas. ¿Qué es esto? En la carta, cuando usted la ve, tiene 81 páginas. Y las 81 páginas están complementadas con miles de documentos que son anejos, en los cuales el gobierno de Puerto Rico le está diciendo, tenemos una disputa con diferentes asuntos, que los vamos a discutir ahora. Y el contrato original de operación y manejo entre Luma y la Alianza Público-Privada establecía un proceso de resolución de disputas que está circunscrito a ese contrato y la letra de ese contrato y a un término que establece ese contrato. Y establece que pueden surgir unas situaciones que si no se pueden resolver en la resolución de disputas, entonces pudieran dar paso a lo que es el comienzo de la cancelación formal del contrato. En otras palabras, acaban de iniciar todo lo que indica la contratación entre Luma y el gobierno. Acaban de comenzar lo que es ese proceso de cancelación. Es muy sencillo. El gobierno lo que dice es, yo voy a agotar los remedios que me provee lo que es la ley entre las partes, que es el contrato. Y una vez yo los agote, entonces el culmen, ¿cuál es? Cancelar el contrato. Así que vamos a seguir lo que dice aquí. Dice, la misiva firmada por el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón, plantea una serie de incumplimientos que según el documento han puesto en riesgo la estabilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica. 1, la ejecución de fondos federales. Esta parte es súper importante que usted la entienda porque es aquí
donde yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene unos argumentos poderosos en contra del consorcio de Luma y la continuidad del servicio eléctrico. Vamos a seguir bajando, porque aquí va a mencionar ahora parte del texto. Dice, bueno, más allá de esta parte donde dice de las promesas, etcétera, vamos a ir más abajo donde dice, en ese párrafo que dice, en el documento de más de 80 páginas, Colón Ortiz denuncia que Luma ha fracasado en asegurar el reembolso de fondos federales disponibles para la reconstrucción del sistema eléctrico, provocando que la Autoridad de Energía Eléctrica haya tenido que utilizar más de $500 millones de sus propios fondos para sostener operaciones que debían estar cubiertas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA. Miren, esta parte es bien importante. Yo estaba en el gobierno cuando todo esto transcurrió. Cuando se hizo el proceso de la autorización de fondos de recuperación para Puerto Rico, eso fue febrero del 2018. Hubo un proyecto de ley que le autorizó a Puerto Rico, vino del Congreso de los Estados Unidos, Cámara y Senado, lo firma el presidente Trump en aquel momento y representó para Puerto Rico la mayor cantidad en asignación englobada de recuperación para un desastre en los Estados Unidos, lo que había en ese documento. Y en ese documento habían fondos para CDBG, que es todo lo que tiene que ver con vivienda, fondos para los municipios, fondos para Medicaid, fondos para el PAN y fondos para FEMA. Y de FEMA emanaban cerca de 60, 70 billones de dólares que entre los fondos de la emergencia y su recuperación y los fondos de la recuperación de lo que le llaman la obra permanente estaban divididos en partes importantes donde la mayor cantidad de fondos fue destinada a la reconstrucción del sistema eléctrico. Estaba energía, estaba acueducto, estaba carretera, está educación. Son los 4 más grandes. Pero de todos, el más grande, histórico, energía. ¿Y qué pasa? Eso fue a la par que también en ese enero del 2018 sale el proceso de competencia para privatizar la transmisión y la distribución. ¿Qué pasa? Que todas estas discusiones entre Congreso y gobierno y todo lo que estaba ocurriendo se dice en un momento dado, bueno, si nosotros le vamos a dar, y esto es el gobierno de Estados Unidos, si le vamos a dar tanto dinero para la reconstrucción del sistema eléctrico, nosotros queremos que de verdad el privado pueda manejar ese proceso. ¿Y cuál era el problema? Que la ley dice lo siguiente: los fondos federales de recuperación de FEMA los otorga el gobierno federal para una entidad estatal, para una entidad que puede, ¿verdad? Que el Estado, el grantí, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, que era quien le tocaba recibir esos fondos y hacer esa recuperación, pues fuera quien pudiera dar cara ante el gobierno federal. Y en este caso se hizo un acuerdo entre las entidades que estaban en el proceso evaluándolo. Estaba FEMA, estaba el Departamento de Energía, estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, estaba la alianza público-privada y estaban las privadas. En este caso Luma, Qantas y ATCO. Y ellos establecen que va a administrarlo Luma a través de la autoridad, que es el grantí. Y Luma, con un contrato que se firmó entre las partes, Luma, ¿verdad? Vendría siendo casi como el representante del grantí, de que se le da el dinero. Quizás esto es un poquito complejo, pero se lo tengo que explicar para que ustedes entiendan por qué es que ahora la alianza público-privada le dice, hermano, tú has manejado mal los fondos federales que se supone que los manejara, y porque lo has manejado mal y no has pedido los reembolsos que se supone que pidiera, la autoridad tiene que darte $500 millones adelantado cuando tú, si hubiese hecho tu trabajo, si hubiese cumplido con tu responsabilidad, chicos, esos chavos se supone que el gobierno federal te los diera a ti. Y entonces esto se convierte en pieza clave de lo que el gobierno ha entendido hoy, que es una razón de cancelación de ese contrato, que es exponer de manera inadecuada o negligente el manejo de los fondos federales. ¿Y qué pasa? Mire, esto es algo que usted debe saber, que no todo el mundo lo sabe, pero la gente que estuvieron en aquel momento lo puede reconocer. Cuando se dio la competencia de Luma, o digamos la competencia para administrar lo que ellos le llaman el OMA, Operation and Management Agreement. Cuando usted le da la carta, que se va a enseñar ahora, sale mucho el OMA. Eso es un contrato de operación y manejo de la transmisión y distribución.
compitieron varias compañías. Al final quedaron 2. La razón de selección de Luma, de que el gobierno y aquella junta que evaluó aquello, la razón de que se seleccionaran a Luma fue porque Luma tenía un componente subcontratado ya en la propuesta inicial de una compañía que tenía un expertise de manejo de fondos de recuperación de desastres, un Emergency Management Company, que se llama IEM. Y se supone que eso le daba una ventaja competitiva al consorcio de Luma para poder manejar esto correctamente. Pues, ¿qué nos dice hoy el gobierno? Eso fue un contrato que se firmó en el 2020. Estamos 5 años después. Y lo que el gobierno está diciéndonos en esta carta es, eso fracasó. Luma fracasó en el manejo de esos fondos federales y quien sea que tú tengas manejando eso, no sirve. Eso es lo que está diciendo el gobierno de Puerto Rico. Dice aquí, la carta subraya que desde que la firma contrató en el 2020, Luma solo ha logrado asegurar 345 millones de reembolsos federales, a pesar de que hay aproximadamente 10,000 millones de dólares en fondos disponibles para proyectos permanentes de reconstrucción. En contraste, la Autoridad de Energía Eléctrica ha gestionado por su cuenta más de 1,300 millones. Este es el corazón de la falla que está señalando el gobierno sobre el contrato de Luma. Está diciendo incluso que aun cuando ellos tenían ese componente de manejo de fondos federales, que se supone que tuvieran una experiencia adicional, una experiencia distinta, una experiencia que los hacía expertos en ese tema, lo que está diciendo aquí en breve esta carta es que aún con eso la Autoridad Eléctrica ha sido mucho más efectiva y lo que queda de esa autoridad en lograr reembolsos de FEMA vis a vis lo que Luma ha hecho. Y dice para acá abajo, dice, Luma quiere que los consumidores prepaguen trabajos capitales que el gobierno federal ya está dispuesto a reembolsar. P3 rechaza esa premisa de plano. Además, le acusan a la empresa, y esto es algo interesante, porque tiene que ver con lo que ha ocurrido recientemente con New Fortress. Y vamos a leerlo aquí, voy a darle a explicarlo, y les voy a enseñar algo ya mismo. Dice, además acusa a la empresa de violar las normas de contratación federal mediante el uso de empleados seconded, provenientes de la empresa Quanta, socia de Luma, en proyectos con fondos federales, lo que constituye un posible conflicto de interés y podría descalificar el proyecto de financiamiento de FEMA. Ok, ese párrafo, yo lo leería varias veces, quien lo quiera, denle rewind a esto que estoy hablando aquí ahora, el que lo quiera entender bien. Pero aquí lo que pasa es el mismo problema que vimos con New Fortress anteriormente, cuando en algún momento estábamos discutiendo que había unos procesos de competencia, que había un third party, una compañía contratada por P3 para atender posibles conflictos entre competencias que se daban dentro de estas compañías. Por ejemplo, si Luma, por ejemplo, tiene un proyecto de reconstrucción con fondos federales. Y ese proyecto, imagínense, vamos a suponer que quieren reconstruir una línea que va de San Juan a Guaynabo. ¿Qué pasa? Ellos vienen y hacen una competencia. ¿Y quién compite? Alguien de la compañía de Quanta. ¿Qué pasa? Que Quanta es parte de Luma. Y lo que está diciendo aquí Josué Colón es que diciéndole, hermano, tú has querido competir en esos procesos y en esos proyectos con tu propia compañía, lo que representa un conflicto. Y si lo hiciste una vez, pues mira, tenemos a alguien que puede velar esos conflictos, pero lo estás haciendo todo el tiempo. Y esto es importante porque básicamente lo que el gobierno le está diciendo a Luma en esta carta le dice, tú tienes que detener el uso de empleados, como le llaman, seconded, en proyectos con fondos federales. No puedes seguir contratando a tus propios empleados. O sea, no puedes seguir sacando proyectos. Vamos a la parte de los bullets. ¿Dónde están los bullets? Estas son las exigencias del gobierno de Luma. Esto es lo que le está diciendo el gobierno. Dice, en 10 días, o sea que hoy es 22 de julio, eso quiere decir ya la semana que viene, más o menos, ya para el viernes que viene, no de esta semana, sino de la próxima, en 10 días tú tienes que detener la contratación de esos empleados.
¿Usted cree que Luma lo vaya a poder hacer? Yo lo dudo. Por otra cosa, le dice, preséntame un plan de recortes de gastos de al menos 36 millones de dólares para el año fiscal 2026. Eso quiere decir, en tu presupuesto para el año que viene, me tienes que demostrar que vas a recortar 34 millones de los gastos que estás teniendo hasta el día de hoy. Me dice, dame una reconciliación completa de los avances de capital que se han hecho a la empresa. Somete un cronograma actualizado de proyectos de infraestructura financiados por FEMA. Le está diciendo, enséñame al día de hoy todos los proyectos que FEMA está financiando. Y lo último, reembolsarle a la Autoridad de Energía Eléctrica los fondos que ésta ha tenido que adelantar desde el junio del 2024, que como ya te digo, que como ya les dijo ahorita, José Colón en la carta está diciendo que son más de 500 millones de dólares. Ok. Esa oración yo creo que es importante. Dice, el pueblo de Puerto Rico y el gobierno, lo que lo representa, están hartos. Dice, de no cumplirse esta exigencia dentro del término establecido, el contrato podría ser terminado por incumplimiento según dispone el artículo 15 de ese contrato. Que ahí lo ven, las palabras, las letras OMA, que es el Operation and Management Agreement. Y puntos importantes que señala este artículo, que yo creo que es importante mencionarlo. Es hoy que se emite, 22 de julio. Los fondos federales son más de 10.000, by the way. Ahí habla de 10.000 millones de dólares de fondos federales para reconstrucción, son más. Son cerca de 13.6 mil millones. Reembolsos obtenidos hasta ahora, 345, reembolsos obtenidos por la autoridad, 1.300, fondos estatales adelantados, más de 500 millones, y lo que le dije, las violaciones. Y le está dando 10 días. 10 días. Ok. Hay una tabla. Tenemos el pie chart que te envié. No, el que te envié por... bueno, esta es la carta. Vamos a enseñar la carta un momento. Vamos a enseñar la carta. La carta es importante. La carta, miren aquí la carta, tiene 81 páginas. Las 81 páginas, lo más importante es leer la conclusión. Vamos a la conclusión. Es la última, la página 80 y la 81, si no me equivoco. Vamos para allá abajo, olvídate, dale para allá abajo, que nosotros si nos ponemos a leer todo esto, es importante que la lean, nosotros se la podemos hacer disponible, pero va a estar disponible por todos lados. Pero vamos a ir a esa conclusión. Miren lo que dice la conclusión. La conclusión dice, es un resumen de lo que yo les acabo de decir, pero es importante las palabras. Las palabras en un documento como esto cargan consigo la intención que hay detrás de quien las emite, ¿verdad? Que las emite. Y dice, the litany of failures cataloged above. Federal funding lapses. Los lapsos en los fondos federales. Grid crippling outages. Vegetation hazards. Budget overruns. Problemas graves con el sistema de infraestructura y los apagones. Problemas con el tema del manejo de la vegetación. Problemas con el presupuesto. Problemas con cómo le han privado al gobierno de poder ver las auditorías. Es lo que ha básicamente empujado a Puerto Rico a los límites de su paciencia. Y es por eso que la autoridad de público-privada está invocando el artículo 15 de resolución de disputas, resolución de las disputas que están señalando que de no cumplirse, ellos están poniendo 10 días. Yo me imagino que Luma esto lo va a contestar, obvio. O sea, esto comienza ahora un proceso de discusión, de litigio entre las partes, porque de seguro Luma va a estar en contra de esto. Pero lo que está claro hoy, lo que está súper claro es que el gobierno de Puerto Rico, con todo el andamiaje, hoy dijo, estamos iniciando el proceso de cancelación. Hoy el gobierno de Puerto Rico ha dicho, el proceso de privatización de la energía en Puerto Rico llegó a su punto último. ¿Por qué? Porque ahora con esta carta, evidentemente ya le dijeron a Luma, ya se acabó. O ustedes cumplen con esto, que vamos a hablar claro, hay una gran posibilidad que en esos 10 días no cumplan con lo que le están exigiendo, con lo que le están pidiendo. Pero ya también sabíamos, y aquí lo discutimos la semana pasada, las disputas que hay con New Fortress, que es la empresa privada que maneja el tema de la generación dentro de la compañía Genera. Y es quien distribuye el gas en Puerto Rico, quien tiene el puerto de San Juan. Y ya también sabemos que esta gente que dice que el gobierno de Puerto Rico, que la autoridad público-privada, le ha dicho que posiblemente hay cancelación de ese contrato. Así que el sistema energético en Puerto Rico, como se trató de rehacer en el 2018, en miras de la privatización del sistema, hoy el gobierno de Jennifer González, su administración, está diciendo,
Ese proceso fracasó y el gobierno lo quiere cambiar. Si eso va a tener un punto final con la cancelación de estas contrataciones, eso todavía no lo sabemos porque ustedes saben, estos son procesos contractuales y esto va a ir a disputa. O sea, Luma no se va a quedar callado. Luma va a responder. Y me parece que le va a tocar al gobierno. El gobierno, yo creo que ha emitido una comunicación que, según lo que ellos han planteado, lo que yo he podido leer, porque es que tiene más de 1000 páginas, toda la parte que es documentación anejada a la carta, que tiene 81 páginas. Yo no puedo leerla toda, te soy bien honesto, traté de ojearla por encima. Ellos entienden que tienen todas las justificaciones para poder exigir esa cancelación. Pero lo que todavía no está presente, no está en la discusión es cuáles son las alternativas para sustituir, en este caso, a Luma, y cuál es la alternativa para sustituir a Genera. Porque evidentemente con Genera también va por el camino de la amargura, va por el camino de la terminación. Todo lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas con el tema de la barcaza, que si el gas, que si venía o no venía el contrato, eso va por el camino de la terminación también. Y no sabemos cuáles son las alternativas. Eso es lo que yo entiendo que el gobierno de alguna manera va a tener que tratar de esbozar y que el pueblo confíe. Porque el problema de todo esto es que queda subyacente la discusión de qué va a pasar con la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Qué va a pasar con las plantas generatrices? ¿Qué va a pasar con el sistema de distribución? ¿Qué va a pasar con sistemas de generación? Si actualmente el gobierno está diciendo voy a cancelar quien corre transmisión y distribución, quien corre generación, pues ¿con quién se queda a cargo? ¿Quién entra? ¿Cuál es la alternativa que el gobierno tiene para entrar inmediatamente y mantener esa operación para que usted y yo tengamos luz? Para que usted y yo, ¿verdad?, podamos decir mira, viene alguien responsable, viene alguien que tiene la capacidad de mantener el sistema energético en Puerto Rico y además de reconstruirlo. No sabemos todavía realmente cómo va a ser esa respuesta que vamos a ver de Luma, ni tampoco la no fuerte, la hemos visto más o menos en el tiempo, pero no hay duda de que el gobierno de Puerto Rico hoy acaba de decir vamos a cancelar el contrato de Luma y estamos utilizando todos los recursos habidos y por haber para que eso así suceda. Usted quédese pendiente a lo que producimos aquí directamente de La Diestra, directamente de este canal de Carlos Mercader, porque toda la información, la más actualizada, la va a escuchar por aquí. Yo le agradezco a usted que haya visto este capítulo del día de hoy. Si a usted le gusta lo que ve, dele like, suscríbase, comente. Nosotros nos vemos en la próxima.